Seguimos en Refugio de Pecadores, esta vez para recibir en Radio Lumpen a nuestra compañera Emilce Moller, quien es sobreviviente de la Noche de los Lápices y también ex secretaria de Estado, secretaria de Desarrollo Social de la anterior gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bruno Juque y Martín Pasos, te saludamos de Radio Lumpen. ¿Cómo te va, Emilce? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por atendernos. No, por favor, gracias por llamar. Bueno, primero se cumplen 40 años, el viernes pasado se cumplieron 40 años, una nueva marcha, más que nada acá en la ciudad de La Plata, muy impresionante, llena de vida, llena de estudiantes que recuerdan lo que pasó y bueno, que siguen la lucha de lo que fue de ustedes y con la novedad de que hay un boleto que todavía no se puede usar, pero que ya hay un boleto estudiantil en la provincia de Buenos Aires. Sí, efectivamente, bueno, 40 años que uno pensaba que después de estos 12 años, estos 40 años nos iban a encontrar en otro lugar, ¿no es cierto?, en donde uno venía acostumbrándose de avanzar con sus derechos, en donde uno podía haber dicho en el discurso, bueno, ya está, hemos ganado mucho, ahora sigan construyendo otro país los jóvenes, distinto, y sin embargo nos encontramos con un país con grandes retrocesos y tenemos que volver a remar, por decirlo de una manera así común, con tantas cosas que creíamos que ya eran derechos adquiridos y que no iban a volver para atrás, pero sí, volvieron para atrás. Y en ese contexto sí, que el boleto, que de última fue la lucha de todos estos años y que hasta la implementación también, porque al inicio de este año la primer marcha que tiene la gobernadora fue a raíz de que no se implementaba lo del boleto, es decir, que seguro que no se podía llegar a septiembre sin implementación, porque los estudiantes lo iban a tomar como bandera de lucha, pero que por supuesto no produce el mismo efecto, porque yo decía, un boleto tiene sentido cuando hay un conjunto de medidas educativas, de inclusión educativa, en donde teníamos la asignación por hijo, teníamos escuelas que se creaban en forma permanente, teníamos montones de medidas en donde el gobierno nunca iba a permitir que un chico deje de ir a la escuela por no tener plata para el transporte. Hoy queda aislado eso, o sea, se consigue, pero en un momento que queda aislado, en donde los padres no van a tener plata para mandar a los chicos a la escuela, es decir, es un retroceso. Así que, como siempre, luces y sombras en torno a los procesos del campo popular. Emilce, vos como una compañera que empezó su militancia en los años 70 con esta generación que tenía unos ideales subversivos, ¿no?, para lo que es el establishment económico y político de nuestro país, ¿cómo ves, bueno, lo que fue poder recuperar primero la memoria histórica de todos tus compañeros de los años 70 a través de lo que fue la justicia, ¿no?, la anulación de audiencia de vida, punto final y de los indultos, y después intentar construir un país con otra orientación que sea inclusivo y no lo que habíamos vivido a sangre y fuego con la política de Martínez Dios en los 70 y bueno, y en los 90 lo que fue la destrucción del movimiento popular y del peronismo en manos de Carlos Menem. Exacto, como bien decís, yo creo que si uno está muy agradecido a tantas políticas a Néstor y a Cristina, una de ellas es que a los militantes de los años 70 nos permitió contar los años 70 desde la política, desde los ideales de la política, desde las cuestiones de la construcción política, porque durante muchos años había quedado tapado por las denuncias de los centros clandestinos, de los desaparecidos, que fue tan necesaria que tengamos que hacer. Pero decíamos militancia de los 70 y nos remitíamos a ese agujero negro de nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, por suerte pudimos, por supuesto manteniendo la memoria, llegando a los juicios como una manera tan importante con la justicia, y sobre todo porque los chicos en los últimos tiempos ya no me preguntan si existió la tortura o el centro clandestino como fue en un momento, sino cómo era la construcción de los centros de estudiantes
estudiantes, qué era militar en aquellos años, cuáles son las diferencias y similitudes con ellos. Entonces me parece que partimos, si bien estábamos retrocediendo en muchas cosas, igual estamos con un umbral un poquito más alto de donde arrancamos, ¿no es cierto? En donde ahora se habla de política y se discute mucho de política y es muy fácil explicarle a los chicos que nosotros militábamos en política, ¿no es cierto? Claro. Y como exfuncionaria, ¿no? Lo que fueron las políticas públicas, vos fuiste secretaria de Desarrollo Social. Subsecretaria. En una gran... ¿no? La que es actual gobernadora de la provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner. ¿Qué ves de las diferencias del proyecto que está llevando adelante el gobierno actual con respecto a las políticas anteriores desde el Ministerio? Básicamente, para estar en la gestión pública uno tiene que conocer el Estado, tiene que conocer instituciones públicas, tiene que ir construyéndose, porque legislar, gobernar no es fácil. Y acá lo que hay es un conjunto de CEOs, un conjunto de personas que vienen del mundo privado y están tratando de legislar y de gobernar y de hacer las políticas estatales como si fueran empresas privadas. Y realmente se están llevando puesto casi todo, porque no conocen, no pueden, no saben, no quieren entender que estamos con otra estructura y es políticas estatales, ¿no es cierto? Que hay gente que hizo caminos, que hay gente que corresponde seguir estando, que hay otras historias de políticas que se fueron construyendo con muchísimos actores, pero sobre todo no pueden ser que desconocen absolutamente y tratan de implementarlo como si fuera una empresa privada, y por lo tanto lo que está ocurriendo es que no pueden hacer nada, porque no es así. Entonces, si vos no sumás actores, no sabés las historias previas, no vas trabajando, no sumás gente, no respetás caminos hechos, que no quiere decir que sean las mismas políticas, vos podés cambiar políticas, pero hay cosas que en los ministerios no se pueden sacar de cuajo como se están tratando de sacar, y los procedimientos no son los de una empresa privada, y por lo tanto están chocando la calecita, como uno dice, y el efecto es que no se hace nada. No solo desbarataron y no están produciendo nada en los ministerios, están vacíos de contenido. En especial, el que más me preocupa, porque también fui funcionaria del Ministerio de Educación, se están desarmando, desfinanciando todas las políticas educativas. Se cerró el Plan Nacional de Lectura, la cuestión de adultos, estudios de adultos, como el Plan Fines y demás, se desfinancia. Los libros del Plan Fines los pueden ver, las fotografías tirados en las calles, como el estigma de antes era el busto de Evita, ahora tiran los libros de los Fines. Bueno, está bien, todo eso no estaba bien, no les gustaba, no coincidía bien. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué están haciendo? Y no se ve qué están haciendo. O sea, a mí me encantaría debatir y decir, no, la política de educación de adultos que ustedes implementan no están siguiendo el paradigma que a mí me gusta y más. No están haciendo ninguna. Claro. Entonces, ese es lo más terrible. Desfinanciaron, porque a veces en algunos casos ni siquiera cierran para que no produzcan el efecto así mediático, pero dejan de financiar las políticas de memoria y educación de los ministerios. Bueno, desfinancian, cerraron el programa de alfabetización y no lo reemplazan con nadie. ¿No te gustaba cómo se enseñaba el proceso de alfabetización? Perfecto, cambialo por otro. ¿Por cuál lo están cambiando? No pueden, porque no saben cómo generar una política pública, porque no están preparados para eso. Estamos en un grave problema, Bueno, ese sería Bueno, Martín Pazos te saluda. Ese sería el mayor desafío que tienen, digamos, como marcarle la cancha, digamos, las burradas en materia educativa, que bueno, cometen burradas todo el tiempo, hablan de campaña del desierto y eso. Todo el tiempo. Yo porque es el tema que más conozco, ¿no es cierto? Entonces, es en el que puedo opinar, porque sobre todo no hay propuestas alternativas. Inclusive, por ejemplo, con el menemismo, uno estaba absolutamente en desacuerdo, pero fueron arrolladores. Se implementó la ley de educación superior, se implementó la ley federal, se pasaron las escuelas a las provincias. Uno vivió marchando en contra de las medidas que tomaban. Claro. Ahora
es solamente decir, no queremos que se desmantele lo que está, pero ni siquiera nos dan la oportunidad de marchar en contra de lo que están haciendo. Es una cosa terrible. Es como que el Estado desapareció en algunos lugares, absolutamente. Por ejemplo, había programas que se llaman CAI y CAS, que era que los chicos asistían a las escuelas como en horarios extraescolares, los sábados, siempre en medidas todas de inclusión educativa, sí, con juegos, con otras cosas, pero era una manera de que los chicos vuelvan a la escuela, de algún lugar que es el mejor lugar donde tienen que estar. Bueno, no le pagaron nunca más a los docentes que asistían. No lo cerraron, pero no le pagaron nunca más. Por lo tanto, de a poco van todos renunciando. Claro. Ahora, crearon el programa Juvenil Pro, vamos a decir, que uno diría, uy, qué feo el programa juvenil ese. No crearon nada. ¿Vos qué pensás cómo estamos como campo popular para en esta etapa de resistencia, cómo estamos con la organización y qué pensás qué cosas crees que si de tener gobierno nuevo, si nuestro proyecto puede volver, el proyecto nacional popular puede volver a gobernar, qué son las cosas que tendría que ir a fondo que no pudo hacer en los 12 años anteriores? Hay que armar una nueva agenda, ¿no es cierto? Hay que armar una nueva agenda. Yo creo que estamos relativamente bien respecto de la capacidad de protesta, ¿no es cierto? Estamos en ese sentido, tenemos la capacidad de protesta ahora con, la movilización, la cuestión de las centrales obreras que se están poniendo en movimiento, los movimientos populares, la CETEP, todo lo que sea protesta, estamos bien. Lo que nos está faltando es cómo se capitaliza eso todo desde lo político, ¿no es cierto? Entonces ahí va a haber que pensar grandes frentes, y ahí hay que empezar a construir la nueva agenda, ¿no? Porque ese es un desafío. Nosotros, por supuesto, nadie está de acuerdo con esto desde el campo del kirchnerismo y demás. Ahora, cuando entramos a decir, ¿cuál es la nueva agenda? Es difícil, no es tan fácil de ver, porque no es cuestión solo de repetir las políticas anteriores, que como toda política sirven para un determinado momento, ¿no es cierto? Claro. Entonces, como herramientas, lo importante es ver las ideas, cuánto avanzamos y cómo hacemos esta vez que los sectores más beneficiados con estas políticas que vinimos sosteniendo para el campo popular se den cuenta que son los beneficiarios y no las otras, porque ahí tuvimos el problema, ¿no es cierto? Los mismos actores, los principales beneficiarios, no entendieron, asimilaron otro discurso de que tenía que ver con las clases dominantes. Ahí tenemos yo como soy docente utilizo el concepto de repensar nuestras prácticas, ¿no es cierto?, para poder avanzar. Bueno, te agradecemos mucho, Emilce. ¿Y alguna consideración con respecto a la lucha que dieron ustedes en los 70? Nuestra admiración por la entrega que tuvo toda esa generación. Sí, yo digo que por suerte hoy los chicos hacen política sin tener que dejar la vida, porque lo interesante de la política es gozar la vida, disfrutar la vida, ¿no? Y el proyecto de vida, ¿no? Exacto, lo nuestro fue como una aberración de la historia, que esperemos que entre todos construyamos el nunca más. Bueno, muchísimas gracias, Saludos. No, gracias a vos, Bruno. Era Emilce Moner, sobreviviente de la Noche de los Lápices, es subsecretaria de Desarrollo Social de Mar del Plata, de lo que fue esa trágica noche el 16 de septiembre de 1976.